yo no sé en qué punto del Evangelio se nos enseñó o nosotros entendimos que seguir a Jesús era sinónimo de éxito personal, que era sinónimo de que nuestras vidas eh, iban así como a llegar a su prime, como dicen los jóvenes, ¿cierto? A llegar a su punto más exitoso. Yo no sé en qué punto del Evangelio nos desviamos y empezamos a entender que buscar al Señor era garantía de mejores autos, mejores casas, mejores familias. Y si bien es cierto que eso sucede de igual manera, siempre es por causa de buscarlo a Él primeramente y que Él las cosas. Entonces todo lo demás se ha añadido. ¿Sí? Hola amigos, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga grandemente. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast El Reino en lo Práctico. Y estamos, por supuesto, muy contentos de llegar hasta aquí, ¿cierto? Con tantos capítulos ya grabados y publicados, y es para nosotros una completa bendición poder estar transmitiendo el mensaje de Dios a través de esta plataforma. Ya sabes, te comenté, estamos en YouTube, ¿cierto? En Spotify, Instagram, Facebook y TikTok para los más jóvenes y a veces también los no tan jóvenes que utilizan esa plataforma. Así que lo que puedo pedirte en esta hora es que nos ayudes a compartir, suscribirte, comentar, darle un me gusta, deja tu comentario allí, que nos anima tanto, nos anima leerte para saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos bien, que estamos mejorando y que estás conectado a nuestra comunidad virtual llamada El Reino en lo Práctico. Así que, si estamos listos, vamos a comenzar. Y de algo te aseguro, el Señor te va a hablar. Hemos titulado este mensaje el día de hoy, Conocido en el Cielo. Y voy a comenzar con una pregunta que tal vez pareciera que es un poco superficial, pero espero que pueda producir profundidad en tu corazón después que ya haya terminado todo el mensaje. Y la pregunta es, ¿conoces a Dios? No me refiero, sí, conozco a Dios, está en el cielo y además me sé de memoria Juan 3:16 y además voy todos los domingos a la iglesia, a la casa de reino, a los jóvenes y todas las actividades que puedan hacerse. No me refiero si crees si Dios existe. Bien, porque hay una amplia diferencia entre alguien que cree que Dios existe y alguien que lo conoce. La palabra dice que la vida eterna es conocerlo a Él. La vida eterna es conocerlo a Él. Y la vida eterna no comienza cuando nosotros morimos. La vida eterna comienza cuando nosotros entramos en una relación verdadera con Dios. Y la vida eterna, si la vida eterna consiste en conocer a Dios, entonces vivir sin conocerlo es vivir sin la vida que Él nos vino a dar. Y parte del propósito de Dios sobre nuestras vidas es darnos esta vida eterna. Por mucho tiempo nosotros entendimos que la vida eterna era irse al cielo, ¿cierto? Pero la vida eterna tiene que ver con lo que recibimos hoy, cuando Cristo se vuelve nuestro Señor y Salvador y hemos decidido tener una nueva vida en Cristo. Bien, entonces no basta con creer que Él existe, te estoy hablando de conocerlo. Bien, según el verbo en latín, conocer viene por una formación de dos palabras. Una es co, que es completamente o en conjunto, significa esto. Y la segunda palabra es nocere, ¿sí? Que es saber, aprender, a conocer o llegar a conocer. Bien, el verbo latín no significa solo saber acerca de alguien o algo, sino que tiene que ver con descubrir, reconocer, familiarizarse con alguien o algo mediante la experiencia. Entonces, conocer, según la etimología de la palabra, tiene que ver con la experimentación de una persona o de alguna cosa. De esta forma, entonces yo puedo
a decir que esta palabra o esta condición se cumple en mi vida, que es conocerlo. No solamente es saber acerca de alguien, sino que es poder experimentar o tener una experiencia con este algo o alguien. Bien, según la Biblia, conocer es relacionarse. Bien, vamos a leer Génesis capítulo 4, versículo 1. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Bien, aquí está siendo muy textual este versículo donde está diciendo conoció. Y esto quiere decir que el hombre conoció a su mujer refiriéndose a el ámbito íntimo. Bien, en este contexto, que el hombre conozca a su mujer está relacionado al ámbito sexual. Está diciendo entonces que es una comunión muy profunda. Bien, por supuesto, en este ámbito nosotros no conocemos a cualquier persona, ¿verdad? Conocemos a tu esposo, a tu esposa, a quien tú has decidido que comparta tu vida, ¿cierto? Y el ámbito sexual entonces es el ámbito mucho más íntimo, mucho más cercano, que nadie más conoce, solamente tú y esa persona. Bien, entonces conocer habla de relacionarse, de conocer los detalles e ir más profundo. Bien, y Dios busca ese nivel, que exista ese nivel de estrechez entre Él y su creación. Conocer significa tener una relación íntima con Dios, de pacto, de comunión. No simplemente saber quién es alguien, sino que es realmente haber experimentado su manifestación, su presencia, su gloria. Y aquí te quiero dar un ejemplo porque cuando lo descubrí quedé muy impacientado. El Señor ha hablado muy fuerte en mi corazón respecto a este ejemplo y que está en Éxodo capítulo 33, verso 13, y seguramente ya sabes que me voy a referir acerca de Moisés. Y dice, ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, y esta oración profunda de Moisés hacia Dios, dice, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mire que esta gente es pueblo tuyo. Entonces Moisés está orando delante de Dios y le dice, si he hallado gracia delante de ti, muéstrame tu camino para conocerte. Moisés anhelaba conocer a Dios de manera mucho más profunda. Él ya había experimentado la zarza ardiente, había hablado con Dios, había presenciado las 10 plagas, vio abrirse el mar rojo, recibió las tablas de la ley, vio la nube descender sobre el tabernáculo, fue el libertador o el que ayudó a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ahora tiene un clamor y le dice, Señor, muéstrame tu camino para que te conozca. Entonces, él le está diciendo en los versos de más adelante, Señor, muéstrame tu gloria. Moisés quería experimentar algo más que las manifestaciones. Moisés entonces estaba buscando al Dios de las manifestaciones. Quería conocerlo a él, quería conocer la fuente. No quería conocer las formas, no quería conocer su perfume. Quería conocerlo a él. No quería ver una foto, quería conocerlo a él en persona, ¿cierto? No se conformaba con haber visto que de repente como iglesia nosotros hemos pedido estas manifestaciones, Señor, trae tu fuego, ¿cierto? Y permítenos hablar en lengua y permítenos profetizar. Y tal vez hemos olvidado buscar al Dios de la profecía, al Dios de las lenguas. Entonces, es fuerte entender que un hombre que ya tenía una relación especial con Dios, ahora esté manifestando que quiere conocerlo más, quiere ir más profundo. Y en el verso 17 y 18 de Éxodo 33, 17 y 18 dice, y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos, y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y aquí hay una declaración tan importante, tan profunda, y es que Dios le está confirmando, mira, lo que me estás pidiendo va a ser cumplido porque sí has hallado gracia en mis ojos. Y le dice algo aún mucho más profundo y le dice, y te he conocido por tu nombre. Tal vez Moisés estaba orando para
poder conocer a Dios, pero Dios le está confirmando y le está diciendo, yo te conozco por tu nombre, sé quién eres, sé lo que has hecho, conozco tu corazón, conozco tus intenciones. Y tal vez este versículo va a tomar mucho más profundidad cuando avancemos, ¿bien? Porque en definitiva esto nos hace saber que para Moisés no eran suficientes las obras de Dios, no eran suficientes las manifestaciones. Moisés no quería las obras, Moisés quería al Dios de las obras. Y te pido que guardes esto para más adelante, porque conocer a Dios es un relacionamiento, ¿verdad? Esto es lo que decíamos. Es importante que nosotros conozcamos a Dios así como Dios debe conocernos a nosotros. Entonces usted va a decir, pero Dios nos conoce, ¿cierto? Y aquí dice un 10 menciones de la palabra para ratificar de que Dios nos conoce. Número 1, según Jeremías, ¿cierto? Dios nos conoce desde antes de nacer. Número 2, Dios conoce todo de nosotros, según Salmo 139. Número 3, Dios conoce nuestras debilidades, según Salmo 103. Número 4, Dios conoce nuestras necesidades, según Mateo 6, verso 8. Número 5, Dios conoce nuestros pensamientos e intenciones, según Primera de Crónicas 28. Número 6, Dios conoce cada detalle de nuestras vidas. En Mateo 10:29 dice que Él conoce los cabellos de nuestra cabeza. Bien. Número 7, Dios conoce nuestro camino, según Salmos capítulo 1, verso 6. Número 8, Dios conoce personalmente a cada creyente, según Juan capítulo 10, verso 3. Número 9, Dios conoce a los que le pertenecen, según Juan capítulo 10, versículo 14. Y por último, número 10, Dios conoce nuestras obras. Y vamos a leer dos versículos que están aquí relacionados. El primero de ellos es Juan capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces aquí está confirmando esta prioridad acerca de la relación. El relacionamiento tiene que ver con que te conozco, pero también me conoces. Bien. Tengo esta impresión de mi esposa usa una frase que lo hace irónicamente para decir algo que ella sabía que iba a suceder y dice, yo conozco mi gente. ¿Sí? Lo dice obviamente irónicamente, pero también para burlarse un poco de cuando hay una situación que ocurre que ella sabía que iba a pasar. Bien. Y este versículo me hace acordar un poco a esa frase, ¿sí? Yo conozco a mis ovejas, yo sé quiénes son los míos. Bien, entonces esto revela la cercanía y el interés de Dios de estar cerca de los suyos. Y creo que por muchos años para nosotros esto ha sido muy ambiguo, muy superficial. Pero a mí no deja de impactarme el hecho de sentir que Dios está interesado en relacionarse conmigo, está interesado en habitar en mí, en hacer su voluntad, en que yo sea su instrumento, en que Él me siga viendo con ojos de esperanza cuando todo estaba vencido. Esto es profundo, es fuerte. Y vamos a leer también Apocalipsis, capítulo 2, Apocalipsis 2, verso 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Bien. Entonces, conoce sus ovejas y también conoce sus obras. En este caso le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Y le está diciendo, conozco tus obras y sé que te has esforzado por lograr lo que has logrado, pero por sobre todo has probado a quienes dicen que son apóstoles y en definitiva no lo son. Bien. Bueno, en definitiva, la omnisciencia de Dios permite que Él conozca nuestros pensamientos, nuestro pasado, nuestras intenciones, nuestra palabra, nuestro futuro, nuestras obras, nuestros cabellos, nuestra forma de ser, etc. Dios conoce todo de nosotros. Entonces, ¿por qué el mensaje se llama Conocido en el Cielo? Porque la enseñanza va a tomar un vuelco cuando nos encontramos en este versículo que dice, en tu nombre echamos fuera demonios, apartado de mí, nunca os conocí. ¿Cierto? ¿Cómo podría entonces Dios, o en este caso Jesús, desconocer a alguien que es parte de su creación?
¿Cómo podría decir jamás lo conocí? Bien, ¿por qué? Porque servirlo no garantiza conocerle. Las obras no garantizan realmente conocer al Dios al cual servimos. Debemos servirle porque lo conocemos. Y esta es la fórmula correcta, y para los que son pastores, líderes, que nombran gente, siempre tenemos que procurar que los espacios que nosotros necesitamos llenar en el servicio de nuestra iglesia sean llenados por gente que nos hemos asegurado que conoce a Dios, y no utilizar el servicio como la forma o el medio por el cual la gente va a conocerlo. ¿Sí? Siempre tenemos que buscar gente que lo ame, que lo conozca, que se relacione con él, que dé fruto, para que pueda estar en las posiciones que necesitamos cubrir. Y a veces lo entiendo porque también nos ha tocado, y nosotros que somos pastores de una iglesia que ha comenzado hace muy poquito tiempo, necesitamos cubrir algunas áreas de la iglesia, necesitamos que se puedan llevar a cabo ciertas actividades y necesitamos nombrar personas. Y ¿a quién llamo? Llamemos al que tiene más disposición o al que se ha presentado. Pero siempre debemos hacerlo con el corazón de procurar que sea gente que anhele en su corazón conocer a Dios, a experimentarlo, relacionarse con Él, pasar tiempo con Él y sobre todo vivir una vida conforme a su voluntad. Y encontramos este versículo en Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7, 15 al 17 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Verso 16: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Jesús está enseñando entonces que las personas son conocidas por sus frutos, ¿cierto? Y esto dice la palabra: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, ¿cierto? Dios recibe gloria, ¿cierto? Por la abundancia de los frutos, por la abundancia de nuestra vida interna que es transformada y produce, ¿cierto? Características que nos conectan a la voluntad de Dios. Pero aquí está enseñando otra cosa, no es lo mismo. Está diciendo que hay árboles que dan frutos buenos y hay árboles que dan frutos malos. Está diciendo, es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. Es imposible que un árbol de una fruta exquisita, ¿cierto?, pueda dar una fruta amarga, y viceversa. Un árbol que fue diseñado para dar, vamos a decir, cualquier fruta que es amarga, no sé, vamos a decir un aceituno, por ejemplo, una aceituna, un olivo, ¿verdad? Que dé, no sé, una banana, un plátano, algo dulce, algo apetecible. Sí, sí, se entiende lo que quiero decirle. Entonces los árboles malos no fueron diseñados para que dieran frutos buenos. Es imposible que un árbol malo dé frutos buenos. Cuando hay maldad en el corazón, entonces es imposible que existan buenas respuestas. Es imposible que haya arrepentimiento. Bien. Por esto, las temporadas y las circunstancias miden la calidad de nuestro fruto. Como dice el dicho popular, en la cancha se ven los gallos, ¿cierto? Jesús está enseñando acerca de estas falsas enseñanzas y de falsos profetas, pidiendo a sus discípulos que examinen lo que están recibiendo como enseñanza. Y esto es algo que usted debe hacer constantemente, tanto en sus cultos como también incluso en este podcast. Tienen que ponerlo en examinación. ¿Será verdad lo que el pastor está hablando? Bien. Entonces, los frutos no son necesariamente obras. Bien. Más bien dicho, las obras son manifestadas producto del fruto. El fruto es el resultado de la vida que hay dentro. El fruto revela una vida transformada. Bien, pero las obras son el resultado de lo que nosotros hacemos. Bien, alguien puede aparentar madurez espiritual teniendo buenas obras, pero los frutos jamás se pueden aparentar. ¿Sí? Alguien puede tener buenas actitudes, pero en definitiva no ha sido transformado por dentro. Bien, entonces las obras son lo que hacemos, pero el fruto es lo que somos. Bien, y aquí es cuando esto impacta, cuando dice Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, y continuamos respecto a la lectura anterior, ¿cierto? Jesús enseñándole a las personas que se cuiden de los falsos profetas, y está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ese es el que entra en el reino de los cielos, el que hace la voluntad del Padre. Muchos me dirán:
en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! ¡Qué profundo! ¡Qué fuerte! Y aquí vemos un total contraparte entre gente que hizo un montón de obras, ¿cierto? O que está diciendo que echaron fuera demonios, hicieron milagros, pero no fueron conocidos por el Padre. Pero vemos a un Moisés que recibió todas las obras posibles, todas las manifestaciones que eran necesarias, recibió las tablas de la ley, bueno, fue usado. Y halló gracias delante de Dios y él le dice: yo te conozco, yo sé quién eres, tú eres de los míos, eres parte de mi grupo, eres de mi crew, de mi clan, no sé qué puedo decirte, de mi grupo, de mi equipo, eres de los míos, o sea, eres conocido en el cielo. ¿Sí? Y aquí Jesús no dice: nunca supe quiénes eran. Jesús dice: nunca los conocí. Jesús no dice: los desconozco. Jesús dice: nunca os conocí. Jesús no dice: perdimos la relación. Jesús dice: nunca os conocí, nunca tuvimos una relación. Les está diciendo: ustedes sirvieron a la iglesia, sirvieron al pobre, hicieron buenos actos, pero no sirvieron a Dios. Por esto sabemos que entonces ir a la iglesia no es garantía de salvación y vida eterna. Bien, ir a la iglesia entonces es parte de nuestro entendimiento de que tenemos la vida eterna y de que sin poder congregarnos entonces es difícil poder relacionarnos y es difícil que podamos ser parte de la iglesia. Bien, entonces la vida eterna es conocerlo a Él, es relacionarse con Él, es tener una comunión con Él, pero por sobre todo es cumplir su voluntad. Y yo quiero decirte con mucho amor: buscar a Dios no ha pasado de moda. Hacer su voluntad no ha pasado de moda. Y por eso tenemos que seguir levantando este tipo de mensajes donde hagamos recordar a las personas que nuestro fin mayor es hacer su voluntad, es cumplir sus propósitos, es negarnos a nosotros mismos para que Él crezca, es renunciar a nuestros propios parámetros, a nuestras propias formas, para que Él sea glorificado. Y dice la palabra que Él es glorificado, ¿cierto?, en nuestra debilidad. Dice que entonces Él es glorificado cuando nosotros somos transformados, cuando nosotros llevamos mucho fruto, cuando nuestra vida da el ancho de lo que Él espera de nosotros. Y quiero decirte esto con mucho, mucho amor. Estoy seguro que Dios está esperando que des el ancho, que des la talla, que des la condición necesaria para cumplir con las pruebas que Él ha puesto para tu vida. Porque de esas pruebas es donde van a nacer el mejor fruto, el fruto abundante, el fruto apetecible delante del Señor. Y el que lleva mucho fruto, entonces en eso glorifica al Padre, en tener una vida de renuncia constante, de pérdida constante. Yo no sé en qué punto del Evangelio se nos enseñó o nosotros entendimos que seguir a Jesús era sinónimo de éxito personal, que era sinónimo de que nuestras vidas iban así como a llegar a su prime, como dicen los jóvenes, ¿cierto? A llegar a su punto más exitoso. Yo no sé en qué punto del Evangelio nos desviamos y empezamos a entender que buscar al Señor era garantía de mejores autos, mejores casas, mejores familias. Y si bien es cierto que eso sucede de igual manera, siempre es por causa de buscarlo a Él primeramente y que Él las cosas. Entonces todo lo demás se ha añadido, ¿sí? Pero yo no estoy hablando solamente de ámbitos económicos o terrenales, estoy hablando de ser conocido por Dios. ¿Qué hizo a un hombre como Moisés ser conocido por Él? A pesar de que Él nos conoce completamente. Y ya te di, ¿cierto?, a muchos puntos
nosotros aseguramos de que Dios nos conoce. Fueron 10 puntos que conoce detalles de nosotros. ¿Sí? Pero ¿cómo puede llegar a ser que el hombre y el Dios que conoce todo de nosotros pueda decirnos, no te conozco? Conocí información de ti, tengo tu expediente, sé tu tipo de sangre, sé tu root, conozco tu genética, conozco tu familia, tus descendientes, conozco tu árbol genealógico, pero a ti como persona nunca te conocí. Nunca fuiste parte, nunca estuviste. Y esto es profundo. Sé que a las personas que yo les estoy hablando no son esas personas que serán desconocidas en el cielo. Sé que eres un conocido en el cielo, por algo estás aquí conectado, buscando más de Dios. ¿Sí? Sé que eres un conocido en el cielo, pero tal vez el peso está en aquellos que no han logrado conocerle. Y está entonces nuestra responsabilidad lograr que muchos más vengan a este reino, el reino de los cielos, ¿sí? Que entonces trae salvación y vida eterna para nosotros. Muy bien, si has llegado a este punto del video, quiero darte muchas gracias por estar conectado. Es una completa bendición poder compartir la palabra de Dios a través de este mensaje y esta plataforma llamada YouTube. Pero recuerda, también estamos en Spotify, TikTok y bueno, ya lo dije. Bien, así que bueno, suscríbete, comparte este video y muchas gracias por estar aquí junto a nosotros en este podcast llamado El Reino en lo Práctico. Te quiero dar un abrazo grande, un beso fuerte en la mejilla y que el Señor te bendiga mucho. Un abracito.